Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario 2022 de Red Hortícola, denominado Horticultura Protegida. Está dirigido a todos los horticultores, asesores agrícolas, instituciones y academias relacionadas con el sector hortícola. Esta actividad es ejecutada por el Programa Territorial Integrado Hortícola de la Región Metropolitana, conocido como Red Hortícola, Corfo, la Seremía de Agricultura y ASOEX. La cita es hoy y mañana jueves 13 de octubre a las 15:30 horas. Red Hortícola, a través de sus actividades de transferencia, charlas, seminarios y actividades de vinculación, busca ser un actor clave en el desarrollo del sector hortícola regional, poniendo a disposición de los agricultores todo el saber que mejore sus procesos productivos en miras de una producción sustentable e inocua. En los últimos años, la producción hortícola se ha visto afectada principalmente por problemas hídricos y por el cambio climático, lo que ha experimentado cambios importantísimos hacia una mayor intensificación y utilización de tecnologías. Dentro de este contexto, es que en esta oportunidad abordaremos temas relacionados a la horticultura protegida, cuyo objetivo es proveer el suficiente control sobre el ambiente, con la finalidad de proporcionar las mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, buscando el mayor rendimiento y rentabilidad económica, además de una alta productividad y calidad de los productos cosechados. Hoy, en nuestra primera sesión, podremos conocer el desarrollo agrícola protegido que se realiza hoy en día en México y sobre estructuras y coberturas en invernaderos hortícolas. Antes de comenzar con esta actividad, les vamos a recordar algunas instancias. Los participantes podrán realizar preguntas y o comentarios durante toda la jornada a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el chat, las cuales serán respondidas por los expositores al finalizar las presentaciones. Les pedimos que cuando realicen las consultas, obviamente coloquen el nombre, cosa que el expositor pueda saber directamente a quién está dirigida esta consulta. Ahora vamos a pasar a un saludo de las autoridades. En primer lugar, me parece que ya está conectada la Seremi de Agricultura. Ella se llama Natalie Young y esperamos que nos pueda dar un saludo de bienvenida a este seminario. Seremi. Le vamos a dar el pase entonces en primera instancia. Vamos a esperar a la Seremi porque ella iba en viaje hacia una actividad. Así que le vamos a dar primero la palabra a la directora regional de Corfo. Ella es Gloria Moya. Así que por favor, Gloria, bienvenida al seminario y escuchamos tu saludo. Muchas gracias, Francisca. Qué gusto saludarles a todos quienes se encuentren hoy día conectados y conectadas, ¿no es cierto? Este seminario que busca justamente llegar a productores, a asesores, ¿no es cierto?, a profesionales del área, y que sin duda es aquí y de esta manera en que podemos ir generando también aprendizajes colectivos. Quiero también agradecer y felicitar la coordinación de este seminario por nuestro programa Red Hortícola, ¿cierto?, nuestro programa territorial integrado, que justamente se ha dado a la tarea de trabajar en potenciar la horticultura regional desde la mirada de la inocuidad alimentaria, pero sin duda también desde la mirada de la mejora de base productiva y, por supuesto, la mejor comercialización de los productos hortícolas que hoy día están en nuestras mesas. También quiero agradecer a quienes participan de la organización de este seminario, ¿no es cierto? Por supuesto, a la Seremi de Agricultura, ¿no es cierto?, que a través de Francisca, que ha estado desde el inicio de este programa, apoyando fuertemente, ¿no es cierto?, y en la representación de nuestra Seremi regional, hoy día, ¿no es cierto?, que luego vamos a poder conversar con ella. También felicitar a SEICOR, invitado, al Centro Universitario SEICOR, que es invitado internacional, que nos va a poder contar la experiencia que tiene desde México sobre la agricultura protegida, a nuestra institución amiga, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INEA, que también en representación de Adolfo, ¿no es cierto?, va a poder compartir con nosotros información relevante sobre
los temas de infraestructuras que protegen hoy día nuestros cultivos y el potencial de apoyo que esto brinda. También a los invitados de Cooper, ¿no es cierto?, que mañana van a estar, se van a dar cita para poder compartir también sus conocimientos y asimismo de la Universidad Católica. Yo creo que aquí es tremendamente importante poner en relieve, hoy día cuando hablamos de agricultura protegida, hablamos de la posibilidad de sortear y adaptar los sistemas productivos frente a una condición que ya está aquí, delante nuestro, que es el cambio climático. Es la posibilidad de también mejorar la eficiencia en los sistemas productivos, mejorar también la manera en que los sistemas productivos se plantean y se gestionan, desde cómo les afectan las condiciones externas, incluido el uso de fitosanitarios y cómo las plagas afectan también a la productividad dentro de las estructuras de protección. También ver cómo la posibilidad de trabajar una horticultura desde sistemas protegidos nos da la posibilidad también de incidir de buena forma en la productividad por superficie, y de esa manera también, junto con poder resguardar aspectos como la inocuidad, como la productividad, como la eficiencia digamos, de producción por superficie, también se nos da la posibilidad de ir aportando a la generación de condiciones que nos ayuden a ir resguardando aspectos como la seguridad alimentaria en entornos cada vez más demandantes y en entornos que necesitan también sistemas de producción más limpios y más resilientes. Y en ese sentido creo que aquí también se abre una oportunidad desde los sistemas de producción protegidos. Entonces, creo que aquí tenemos un abanico de posibilidades. Quizás estamos hablando de nuestra horticultura del presente-futuro, y en ese sentido la invitación es a que aprovechen mucho los especialistas que vamos a tener hoy y mañana, compartiendo sus conocimientos y también abriendo la mirada respecto de cómo van a nacer nuestros sistemas productivos en la horticultura regional y también en la horticultura nacional. Así es que nada más que desear que sean 2 jornadas tremendamente fructíferas, felicitar a los organizadores y por supuesto a nuestros invitados expositores para que sea también una gran jornada. Muchas gracias, y por supuesto desde Corfo estamos tremendamente involucrados, no solamente con el programa que organiza, sino que con la definición estratégica de los sistemas productivos y cómo la horticultura se configura como un sistema productivo de soporte relevante en nuestra región. Así que nada más que decir, te devuelvo la palabra, Francisca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por ese saludo tan cariñoso, por el trabajo que también has realizado junto con todos los que estamos involucrados en hacer que la horticultura regional sea mucho más potente. Esperamos seguir trabajando tan bien como hasta ahora, así que por todo eso, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el seminario y daremos paso a la primera charla de hoy, que se denomina Desarrollo de la Agricultura Protegida en México. Quien expone es Félix Tarrats. Él es ingeniero agrónomo en producción por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con más de 20 años de experiencia en cultivos de invernaderos. Actualmente es el director general del Centro de Investigación y Capacitación Cooper Rappel, empresa privada del sector agrícola, y del Centro Universitario SEICOR, universidad especializada en agricultura protegida. Félix es un fiel creyente de que cada proyecto comienza desde una historia personal, y en su caso estudió agronomía por el amor al campo. Así que, Félix, muchas gracias por tu participación y adelante. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ok. Bueno, muchas gracias, como dije anteriormente, por la invitación. Les mando muchos saludos desde México. Y les voy a contar un poco el desarrollo que ha tenido la agricultura protegida en México durante estos 25 o 30 años, ¿no? Para que de alguna manera esta experiencia que tenemos en México les pueda ayudar. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con una introducción de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, ¿no? Para el año 2050
se espera que la población mundial crezca hasta 9.700 millones de personas. ¿Qué desafío tiene esto para el sector agrícola en general? Es producir más de 5.000 millones de toneladas de alimentos para 2050, con cada vez menos agua, suelo y biodiversidad. Por lo que será necesario impulsar la transformación de la producción de alimentos con la integración de nuevas tecnologías para adaptarse y mitigar el cambio climático. Como ven, es un reto tremendo que tenemos como sector, ¿no? Como sector agrícola, y que hay que trabajar muy fuerte para llegar mejor preparados a este futuro que está actualmente, pero también se avecina, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica del crecimiento de la población, y como pueden ver en la línea azul, la población en 2020 estamos alrededor de los 7.500 millones, ajá, y vean la tendencia cómo va a ir subiendo al 2050. Principalmente los países en desarrollo son los que más crecen, y los países más desarrollados, si ven, la tendencia ligeramente empieza a disminuir, pero la tendencia a nivel global es que sigue aumentando la población. Aparte de producir más alimentos, el desafío también consiste en alimentar en forma sana y nutritiva a 10.000 millones de habitantes, acabando toda forma de malnutrición, no solo el hambre, sino que también el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, hay un sobrepeso y obesidad que están aumentando en todo el mundo. 2.000 millones padecen carencias micronutrientes y 800 millones padecen de hambre crónica. Esta es información actual. Y esta es una gráfica de la ONU, y aquí podemos ver la desnutrición que hay actualmente. Esta gráfica fue de 2014-2016, y como pueden ver, hay todavía una parte muy grande de la población con carencias nutritivas. Ahora imagínense si aparte de esto, en 2050 la población sigue aumentando. Quiere decir que los alimentos y el desafío del sector agrícola es enorme, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que estamos formando y que se empiezan a integrar a este sector agrícola. Y entonces, de acuerdo a la FAO, es necesario aumentar la producción de alimentos en un 70% para ser capaces de proveer a los 9.100 millones de personas proyectadas para el 2050. Imagínense si en estos momentos es complicado, imagínense aumentar esta cantidad de producción. Entonces, el reto es tremendo y hay que ir caminando hacia allá. Entonces, ¿qué está ocurriendo ante esta situación en el mundo? Y ha habido un gran crecimiento de la agricultura protegida en el mundo porque se empieza a hacer una solución rentable, pero también una solución al cambio climático, una solución a producir de una manera mucho más sustentable, donde se cuidan mucho más los recursos y donde la producción puede estar concentrada en un área, donde esos recursos son mucho más aprovechables. Ajá. Y entonces, si ven, esta pantalla es bien interesante, porque más o menos podemos ver las hectáreas actuales que hay en el mundo, principalmente de invernaderos. Ajá. No se refiere, y ahorita lo vamos a ver en México, por ejemplo,
no se refiere a mayasombras o macrotúneles, es principalmente invernaderos. Entonces, en México, de invernaderos, más o menos, esta información nos dice que tenemos alrededor de 20,000 hectáreas de invernaderos. En todo Sudamérica tenemos alrededor de 14,000 hectáreas. Entonces, ha habido un crecimiento mucho más fuerte en México y principalmente por Estados Unidos, que es nuestro socio comercial. Ahorita les voy a platicar un poco, pero en Estados Unidos no hay tanto, son 911 hectáreas, ha ido creciendo, y en Canadá 1,568 hectáreas. Entonces, prácticamente del continente americano, México es el país con más área de invernadero y con más desarrollo, ¿no? Y ya si vemos, por ejemplo, Europa, pues Holanda, que es un gran productor y que fue el que empezó con la industria de invernaderos, tiene alrededor de 5,000 hectáreas. Si vemos ahí Francia, 11,500, España 70,000, una producción muy fuerte de España, Italia 42,000, Marruecos 20,000, y bueno, Israel 11,000, Turquía 41,000, pero vean a China, 82,000, también uno de los más fuertes, ¿no? Corea del Sur, 50,000, por ahí. Y entonces, si ven, ha habido una tendencia mundial a crecer en la agricultura protegida porque podemos producir mucho más y podemos, sobre todo, mitigar este cambio climático que está habiendo y producir de una manera mucho más sustentable. Bueno, y otra situación es el flujo de vegetales en el mundo. Si ven ahí donde está México, hay un gran flujo de vegetales de México a Estados Unidos, y ven cómo en este mapa se ve cómo hay un intercambio de vegetales, de productos ópticos. Esta tendencia, y no solo por la situación del COVID, pero ha ido cambiando, porque los fletes cada vez son más caros, este transporte no es eficiente, no es sustentable, y entonces está habiendo una tendencia a producir mucho más local, en áreas mucho más locales, y pues al ser mucho más locales, seríamos mucho más sustentables. Entonces empieza a haber este desarrollo hortícola en lugares donde antes naturalmente no había este desarrollo hortícola porque traían la fruta de otros lados. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, en algo muy breve y muy rápido, ¿no? De la situación de la agricultura protegida. Y les voy a contar un poco brevemente lo que ha ocurrido en México en un par de gráficos para que se den cuenta este crecimiento. Algo que es importante es alrededor del 2005 en México había alrededor de 1,000 hectáreas de invernadero. Prácticamente había muy poca superficie en 2005 por ahí. Y nosotros en SEICOR fundamos SEICOR en 2006. ¿Qué sucedió en 2005? Hay un acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos y entonces empieza a haber un potencial de exportación hacia Estados Unidos de México. Y entonces empieza a haber un desarrollo muy fuerte de la agricultura. Y si estos factores que han contribuido a esta evolución principalmente es el mercado, que hay una gran demanda de Estados Unidos y de Canadá. Necesitamos tener ese acceso a ese mercado, pero también de no cuidar la calidad, rendimientos, exportación, el cambio climático, esta apertura empresarial que les decía, ¿no? Y entonces, fíjense, en 2005 había 1,000 hectáreas, en 2010, 10,266 hectáreas. Y lo verde son invernaderos y la malla sombra es baja tecnología. Y vean el crecimiento, cómo fue año con año creciendo. 2012 crecimos mucho, bajó un poco 2013, 2014, 2015. Pero vean en general
En 2016 empiezan los macrotúneles, que es la producción en México de frutillas, de arándanos, de frambuesas, de zarzamoras, y vean cómo hubo un crecimiento muy fuerte. Y prácticamente ahorita en México hay alrededor de 47,000 hectáreas de agricultura protegida, más o menos 14,000 a 20,000 hectáreas de invernadero, 20,000 hectáreas de malla sombra y 12,000 hectáreas de macrotúneles. Y entonces, como pueden ver, un crecimiento muy fuerte y muy rápido. Luego, aquí podemos ver que este acceso al mercado de Estados Unidos es clave para la industria. Nunca fue una industria en México para el mercado nacional. Siempre fue pensando en el mercado de exportación. Entonces, más del 99% de las exportaciones de las principales hortalizas se destinan a Estados Unidos, las cuales se incrementaron de 1,000 millones a más de 3,000 millones de dólares del 2003 al 2008. ¿No? Entonces, también hubo un crecimiento muy fuerte y pueden ver que lo principal que exportamos es el tomate, luego sigue el pepino y luego el pimiento, que son los tres principales productos que hacemos en invernaderos. Tomate de diferentes tipos, de diferentes variedades, igualmente pimientos, igualmente pepinos, pero es lo principal que hacemos. Bueno, ¿y cuáles son los factores críticos de este éxito que tuvimos en México, ¿no? Y aquí me voy a la parte técnica. Uno de los factores, por supuesto, no podemos olvidar que uno de estos factores de éxito de la agricultura mexicana fue pues, la exportación a Estados Unidos, ¿no? Que se abre un mercado y hubo un desarrollo. Pero aparte hubo algunas situaciones que hicieron que México pudiera tener un buen desarrollo y clave en esta industria. Entonces, el primer factor crítico de éxito fue que tuvimos la capacidad de ajustar la tecnología a las necesidades climáticas exteriores. Como saben, la agricultura se ve afectada por diversos factores, ¿no? Tales como radiación, temperatura, humedad, lluvia y granizo. Y la rentabilidad de nuestros cultivos dependen de la habilidad que tenemos para mantener un ambiente óptimo del desarrollo de las plantas, ¿no? Entonces, como les decía, cuando hay esta evolución de la agricultura en México, por ahí del 2005, 2010, en ese momento en que empiezan a construir los primeros invernaderos en México, que empieza a haber un desarrollo, principalmente las empresas que construían invernaderos en México traían a técnicos del extranjero, ¿no? Traían a técnicos principalmente holandeses, traían a técnicos de Bélgica, de Alemania, a manejar las operaciones en México. Yo me gradúo en el año 97 de agronomía y tengo la oportunidad de entrar a trabajar al primer invernadero de alta tecnología y de vidrio que se construye en México. Y cuando yo llego, habían 3 extranjeros. Y después de 4 años, ya me quedé yo a cargo de la operación. Y así como fue mi situación, fueron situaciones en otros proyectos donde agrónomos mexicanos pudimos entender esa tecnología y adaptarla a la situación a las situaciones exteriores, ¿no? Entonces, como les dije, hay 3 tipos de tecnología en México. Hay alta tecnología, que es calefacción, que principalmente es en lugares altos, alturas de 2,000 metros sobre el nivel del mar, donde son inviernos fríos, pero hay mucha luminosidad.
Acuérdense que el mercado era principalmente para exportar a Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos y Canadá es muy frío en invierno, noviembre, diciembre, enero, y no tienen la luz suficiente para producir. Entonces, en México nos centramos en esas ventanas de producción. Y entonces, en lugares altos, fríos, pero con mucha luminosidad en México, construimos invernaderos de alta tecnología. Prácticamente, la alta tecnología me refiero a calefacción por agua caliente, con tubo hiel, inyección de CO2, todo el control de clima y en hidroponía, ¿no? Que es lo que podemos ver un poquito en esta foto. Si ven, este tanque del medio es de agua caliente, y ahí aquí pueden ver un poco los invernaderos, ¿no? Luego, hay invernaderos de mediana tecnología que se construyen 1500, 1800, 1900, depende de la zona, y son invernaderos que no necesariamente necesitan calefacción o pueden tener una calefacción sencilla de aire caliente, como el calentador que vemos aquí. También se controla el clima y con hidroponía. Esta es la mediana tecnología. Yo creo que un 60% de los invernaderos en México son de mediana tecnología. Y luego está la baja tecnología, que es la malla sombra, que prácticamente es una cobertura muy sencilla de malla, no hay un control de clima y los cultivos son en suelo. Y principalmente estas operaciones se dan en Culiacán, en Sinaloa, en la parte norte de México, pero a una altitud, a un nivel del mar, ¿no? Donde es mucho más caliente, donde no hay heladas, donde no se necesita calefacción, es muy caliente en verano y no se puede producir, pero en invierno tiene condiciones óptimas para producir. Entonces, uno de los factores críticos de éxito fue poner la tecnología adecuada al lugar adecuado, ¿no? Aquí yo dije que hay 3 tipos de tecnología, alta, mediana y baja, pero en realidad la alta tecnología es la tecnología adecuada a la zona. Por ejemplo, hubo en México un proyecto que se hizo en Mérida, es cerca de Cancún, para que se ubiquen, es en el sur de México, en un lugar muy tropical. Fue una inversión de un grupo de mexicanos, pero asesorados por holandeses, y fue de los primeros invernaderos que se hacen en México y se hacen de alta tecnología. Entonces, imagínense que se hace de alta tecnología con agua caliente, con inyección de CO2, en un lugar donde no se necesitaba calefacción. Entonces, en México tuvimos esos errores de no tener la tecnología adecuada al lugar, y luego empezamos a entender cómo funcionaban estos modelos de agricultura protegida y cómo los teníamos que adaptar a la zona geográfica adecuada, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy claro en México. México es grande y ustedes pueden ir de un lugar a otro y pueden ver diferentes tipos de invernadero, depende del clima y la región. El segundo factor crítico de éxito fue que esta tecnología que hay una inversión en esta tecnología, tiene que estar ligada a tres variables, a 3 cosas fundamentales. La primera, aumentar la producción y calidad. Entonces, cada inversión que hacíamos en tecnología, teníamos que tener claridad de que nos iba a dar más kilos y que íbamos a tener una mejor calidad. La segunda es que nos tenía que dar certeza a la inversión y reducir los riesgos de la producción, ¿no? Granizadas, heladas, plagas, enfermedades, virus, y entonces esa tecnología pues, da certeza a esa inversión. Y la tercera, el que nos ayude a bajar los costos, ¿no? Por ejemplo, recirculación de agua, ¿no? Donde el agua de drenaje se pasa por UV, se limpia de patógenos, ¿no? De virus, de bacterias,
y se reusa en el riego, se pone agua, se ponen otra vez nutrientes y se reusa en el riego. Prácticamente esta es una práctica en México muy usada porque no solo ayuda a bajar los costos de producción, sino también pues ayuda a ahorrar agua, ¿no? que es una limitante importante. Luego hay energías renovables y diferentes tipos de tecnologías. Entonces, me tocó ver y me sigue tocando ver que hacen un invernadero precioso, pero la oficina está mucho más bonita. O hacen un invernadero precioso con pantallas y sensores, pero los agrónomos todavía no aprenden a producir. Entonces, es muy importante no tener errores en seleccionar esta tecnología y ir creciendo en esta tecnología poco a poco, ¿no? Porque ahorita les voy a explicar brevemente las diferentes tecnologías que pueden haber, ¿no? Pero bueno, principalmente, ¿cuáles son las ventajas de los invernaderos actuales, ¿no? Más luz, más altos y mayor volumen de aire, sistemas de riegos más precisos, mayor hermeticidad de las estructuras, plásticos con más tecnología y canaletas elevadas. Entonces aquí hay un dibujo de lo que estamos construyendo actualmente en México. Y les voy a contar, los primeros invernaderos que se hacen en México, a la canal, ahí donde dice altura la canaleta, estábamos más o menos en 350, 4 metros. Quiere decir que el tutorado de las plantas prácticamente estaba en la canal. Entonces el soporte de las plantas y del cultivo estaba en la canal. Pero al ser invernaderos más chaparros, son invernaderos, por supuesto, con menos estructuras, pero son invernaderos más generativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy calientes y luego se enfrían muy rápido. Y nos dimos cuenta en México, a través de los años, que teníamos que empezar a hacer invernaderos más altos para tener más volumen de aire y que el clima fuera mucho más estable. Entonces, actualmente pasamos de 350, 4 metros a la canal, actualmente a 650 a la canal. Entonces, son invernaderos muy altos. Las naves son muy anchas. El estándar siempre era 960 y ahorita ya el estándar hay 1050, hay 1160, hay 1280. Y hay algunos invernaderos ya más anchos, entre postes. Y luego, entonces, más volumen de aire, más luminosidad, porque los diseños técnicos hacen que no haya tanta estructura y más ventilación. Si ven una apertura de ventana muy amplia y ventanas corridas. Entonces, este diseño de invernadero hizo que pudiéramos controlar mucho mejor el clima y que pudiéramos tener mucho mejor producciones. Aquí hay una foto para que vean el invernadero internamente. Si ven, aquí hay las canaletas elevadas. Ven el sustrato, ven el volumen de aire que hay, ven la luminosidad. Son invernaderos que funcionan muy bien y podemos producir muy bien. Este es un invernadero, por ejemplo, de agua caliente con calefacción, pero un invernadero de mediana tecnología es muy parecido, nada más que la calefacción es por aire o, si es un lugar más caliente, sin calefacción. Pero este es el modelo que estamos construyendo en México, ¿no? Para que vean el desarrollo que hemos tenido en estos 20, 25 años, desde que empezamos. Bueno, y como les dije, hay diferentes tipos de tecnologías y cuando empezamos en la industria, los constructores de invernaderos nos decían lo que teníamos que construir. Actualmente los agrónomos decimos lo que nosotros queremos construir, ¿no? Y esto es totalmente un cambio de visión, porque antes nos metían tecnología que no necesitábamos. Y ahora nosotros escogemos la tecnología que nosotros necesitamos o deseamos. Entonces,
Por ejemplo, este es un tipo de invernadero a la izquierda de alta tecnología con ventanas, con doble ventana. Si ven, plásticos muy transparentes. Y en el otro lado es un cultivo de fresa con una sola ventana. ¿Ah? El invernadero de la izquierda es un invernadero de vidrio con vidrios difusos, con pantalla con insectos, una pantalla para ahorrar energía de alta tecnología. Y luego ven aquí a la derecha un invernadero de mediana tecnología porque no tiene calefacción, pero igual ven la altura, ven el plástico, muy bien también la instalación. Entonces ahí pueden ver diferentes tipos de invernadero, diferentes tipos de mallas. Hay muchos tipos de mallas en México, tanto de sombra como pantallas térmicas para ahorrar energía. Principalmente en lugares más calientes es pantalla sombra, o se pintan los techos de los invernaderos, o en lugares muy fríos con altura, principalmente pantallas de ahorro de energía, como la que diferentes tipos de mallas contra insectos. En México no podemos construir invernaderos si no tenemos mallas contra insectos. Hay ya tecnologías y mallas de muy buena calidad, con hilo muy delgado, que tienen muy buena ventilación. Pero hay diferentes tipos de mallas, ¿no? Contra moscas, contra trips. Y entonces hay que elegir muy bien el tipo de malla. Por supuesto, un buen control automatizado. Hay muy buenas empresas. Priva, Hugendorf, Optimax, que pueden controlar muy bien el clima. Un invernadero de este tipo, prácticamente el 90% de invernaderos en México tienen control automatizado de clima. Luego, fíjense, hay muchos invernaderos en México con calefacción geotermal. Quiere decir que tenemos pozos de agua caliente. Sacamos el agua caliente 47, 50 grados. Pasa por estas mangueras entre las plantas, calientan el invernadero, luego van a un reservorio y regamos con esa agua. Entonces, es un agua de doble propósito. Funciona muy bien esta tecnología. El chiste es que tengamos agua disponible y agua caliente. Entonces, esta es una tecnología que hemos ido desarrollando y que ha funcionado muy bien. En Seicor, nosotros tenemos 8 hectáreas de producción aquí en la universidad y 1,5 hectáreas la calentamos con calefacción geotermal. Tenemos un pozo de agua caliente a 48 grados y funciona muy bien. Luego tenemos canaleta elevada. Muy importante es recolectar esta agua de drenaje. Hay de diferentes tipos. Hay canaletas en el suelo, pero algo que está ya muy desarrollado es la canaleta elevada, porque recolecta muy bien el agua del drenaje. El invernadero está prácticamente seco y muy limpio, ¿no? Esto funciona muy bien. Aquí pueden ver 2 fotos de la canaleta elevada. Principalmente en México usamos sustrato de coco. Es lo que más usamos y es lo que mejor ha funcionado. Principalmente lo traemos de Sri Lanka y también se produce en México. Equipos de riego, hay diferentes equipos de riego. Principalmente los sistemas de mediana y alta tecnología son de hidroponía. Entonces hemos entendido en México que necesitamos tener muy buena capacidad de riego. Hay equipos de calefacción, ¿no? El de la foto de la izquierda es de aire caliente y el de la derecha es de una caldera para agua caliente. Muy buenas instalaciones, muy buenas facilidades, espacios, áreas. Es prácticamente como pueden ver, es una industria. Entonces, todas estas tecnologías hay que juntarlas, hay que escoger
el tipo de plástico, escoger el tipo de malla, escoger el tipo de riego, si ponemos calefacción o no. Y entonces, un proyecto que tiene que tener éxito, tiene que tener esta combinación de tecnología adecuada, ¿no? Y el tercer factor crítico de éxito y más importante es el conocimiento. Puedes tener muy buena tecnología, pero si no hay con un conocimiento adecuado, pues no sirve tener esa tecnología. Eso lo entendimos en México. Y bueno, es muy importante en este desarrollo y por eso es valiosísimo que se hagan estos seminarios y compartirles la experiencia que hemos tenido, porque ser conscientes de la importancia del conocimiento y tener la habilidad de compartir este conocimiento y experiencias como propios en México es muy importante. Y como les decía, aunque la selección de una adecuada tecnología es importante, nunca podrá reemplazar al factor humano. El factor humano sigue siendo importantísimo. Hay que ver las plantas y hay que tomar decisiones, pero es importante esta experiencia, este conocimiento y esta disciplina. Y siempre un buen equipo tendrá buenos resultados, ¿no? A veces sustituyendo a la misma tecnología. Entonces, aunque los otros dos factores son muy importantes, este factor humano fue muy importante en México, de tener la capacidad de desarrollarlo, de que hubiera universidades capaces de enseñar estas técnicas, para que la curva de aprendizaje fuera mucho más rápida. Y bueno, este conocimiento al final se deposita en un buen agrónomo, ¿no? Siempre una operación de invernadero necesita tener un buen agrónomo. Y este buen agrónomo es una persona que tiene los conocimientos, entiende las necesidades de las plantas, sabe leerlas y aplica técnicas adecuadas y sencillas. Trabaja en equipo, comparte y transmite su conocimiento. Algo que nos pasó en los primeros años en México es que cuando llegamos y entramos a trabajar esta industria y estaban extranjeros en México, había algunos que no compartían, sí, que ellos tenían su computadora, manejaban el clima, manejaban el riego, pero no compartían. Pero también había algunos, los mejores, que compartían y transmitían ese conocimiento. Y ahí fuimos donde aprendimos y luego responsablemente decidimos también compartir y transmitir ese conocimiento para ese crecimiento que se ha dado, ¿no? Entonces, un buen agrónomo tiene una visión integral y es un experto en los 4 pilares de manejo de un invernadero. Nosotros decimos que un invernadero tiene 4, imagínense que es una mesa y tiene 4 patas. Una de ellas es el manejo de clima y fisiología, que tiene que tener un buen clima el cultivo. Tenemos que entender la fisiología del cultivo para tomar decisiones. Si eso no funciona, la mesa se cae. La otra parte es riego y nutrición, donde le demos a la planta el agua que necesita adecuadamente, medidamente y con la nutrición adecuada, ¿no? Y ahí es donde es muy importante, pues, la fórmula de nutrición, la conductividad eléctrica, el pH, el tipo de sustrato, este desarrollo radicular de toda esta parte. Entonces, si bien es otra área muy importante que es el riego y nutrición, luego están las plagas y enfermedades, el control de la mosca blanca, el control del virus, el control de, bueno, virus, de bacteria. Y luego otra parte muy importante, los trabajos culturales. Los invernaderos son altamente productivos. En
En México, por ejemplo, de tomate bola, un tomate grande, producimos alrededor de 60 kilos por metro cuadrado en un ciclo de 38 a 40 semanas. Por ejemplo, en tomate grey producimos alrededor de 26, 28 kilos por metro cuadrado. Es el tomate chiquito. Y entonces, estos rendimientos necesitamos de mano de obra, necesitamos de gente capacitada y comprometida. Y también es muy importante tener buenos trabajos culturales, ¿no? Entonces, si ven un buen agrónomo, no solo es especialista en una sola cosa, sino que tiene que ser especialista en estas 4 áreas. Entonces, el conocimiento, el estudio, el entender las necesidades de los cultivos es muy importante para el éxito de un proyecto. Bueno, y voy a acabar un poco la charla voy a acabar un poco la charla de cómo sabemos que vamos en el camino correcto y que nuestra estrategia es adecuada, ¿no? A los que tienen cultivos en invernaderos, también, aparte de estar en SEICOR y de estar en la universidad, me toca visitar muchas operaciones. Entonces, estas son operaciones, por ejemplo, en México. Y entonces, ¿cómo sabemos que vamos bien? ¿Cómo sabemos que la estrategia está funcionando? ¿Cómo sabemos que hay buena tecnología y buen conocimiento, ¿no? Y entonces, lo primero es, cuando uno va a un invernadero y está la operación limpia y ordenada, indirectamente muestra control, muestra un objetivo común, y indirectamente dice, sí saben hacer las cosas. Es como una fábrica, ¿no? Entras en una fábrica de lo que sea, si la ves que todo esté en orden, que todo esté en su lugar, dices, bueno, estos cuates saben lo que hacen. Lo mismo pasa en un invernadero. Tiene que haber muchísimo orden y mucho control. La segunda, invernaderos con los trabajos culturales a tiempo. Nunca he visto una mala producción con buenos trabajos culturales. Siempre una buena producción tiene los trabajos culturales al día. Y esta cultura se refleja. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí a la izquierda, esta es una foto de SEICOR, de unos invernaderos aquí en SEICOR. Y eso es esa limpieza que hay en las camas, cómo se quita la hoja, eso es una cultura, ¿no? Y es muy importante tener una buena cultura en los invernaderos, ¿no? Los trabajos se acaban cada semana, las plantas se cosechan cada semana, se bajan cada semana, y es muy importante. La mano de obra es un valor muy importante. Y aparte, un cultivo en un buen balance, me refiero a un buen balance donde esté equilibrado el crecimiento generativo y el crecimiento vegetativo, donde hay un balance entre lo que estamos produciendo y lo que sostiene ese crecimiento, un balance entre el número de tomates y un balance entre el número de hojas, entre la raíz, con un buen vigor, con energía, sano, donde las plagas y enfermedades están controladas, generalmente vamos a tener una buena producción. Entonces, estos también son fotos de SEICOR. Por supuesto que no es un proceso fácil, pero cuando tienes la tecnología adecuada a la zona donde estás, cuando se selecciona una buena tecnología y hay conocimiento, los resultados van a ser buenos. Entonces, estos 3 factores creo que fueron los que detonaron la agricultura protegida en México para que fuera un éxito, para que, aparte de tener un buen mercado en Estados Unidos, que aparte de eso tuviéramos la capacidad de ser eficientes, la capacidad de producir muy bien, ¿no?
Y bueno, este es el final de la charla. Espero les haya gustado. Espero hayan visto un panorama en este breve tiempo de lo que se desarrolló México. Félix, te comento que todo lo que sean las consultas y preguntas van a ser al final de las 2 presentaciones, cosa que así cada uno de los participantes, una vez que tengan esas preguntas o consultas, tienen que colocar el nombre del expositor a quien se le quieran hacer, cosa de poder continuar, y así lo hacemos todos al final del seminario. Así que agradecemos tu exposición, por todo el conocimiento que nos has entregado, y en un ratito más nos volvemos a conectar directamente contigo para poder responderle a los asistentes sus consultas o sugerencias que tienen al respecto del tema que ya vimos. Ahora pasaremos a presentar la segunda charla, en esta oportunidad denominada Estructura y coberturas en invernaderos hortícolas. Esta charla está impartida por el señor Adolfo Donoso. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster en Fisiología de Plantas Cultivadas de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado en proyectos de innovación agrícola a nivel nacional e internacional y actualmente es investigador en INIA La Platina. Adolfo, adelante y muchas gracias. Gracias, Francisca. ¿Se ve la presentación bien? Bueno. Sí. Entonces, dando un poco inicio a la charla, ¿no es cierto? Principal objetivo, ¿no es cierto?, es buscar mostrar un poco más lo que es a nivel local y a nivel, ¿no es cierto?, del Valle Central, sobre todo de Chile, lo que son ciertas tendencias y lo que, como decía también Félix, ¿no es cierto?, en un contexto más internacional, lo que es el uso de invernaderos para el mundo hortícola. Entonces, justamente este tipo de tecnología viene en lo que es la adaptación y la mitigación del cambio climático, que tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que muchas de estas tecnologías nos van a entrar a solucionar o a facilitar ciertos problemas, pero no son una solución mágica, o sea, el problema aún va a estar ahí. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en lo que ha sido el cambio climático, es en primera instancia eventos climáticos que son más extremos y son erráticos, o sea, heladas que son más fuertes, pero no solamente un día, 3 días, ¿no es cierto?, como las que tuvimos en junio, granizos fuera de temporada en plena primavera, ¿no es cierto?, o olas de calor muy fuertes que nos entran a dañar nuestra producción. Y esto también, ¿no es cierto?, ha significado y se asocia al cambio climático mayores temperaturas durante el día, mayor cantidad de años secos, o sea, si antiguamente teníamos alrededor de 4 de cada 10 años secos, ahora estamos sobre 6 o 7 años secos por cada 10, y también tenemos una mayor presión de plagas y enfermedades. Entonces, todos estos factores han significado que, según los reportes, ¿no es cierto?, aquí en la región metropolitana, al año 2022, es que los agricultores están pudiendo cultivar alrededor del 10% de su superficie. O sea, tenemos que tratar de producir una muy pequeña superficie, pero tratar de producir lo mayor posible en esta producción, siempre pensando que nuestro mercado, a diferencia quizás del caso que veíamos recién, es un mercado local, que no tenemos quizás altos precios y entramos a competir y a tener que producir también bajo una condición de precios bastante locales, bastante bajos. Y aquí es donde el uso de coberturas, ¿no es cierto?, nos puede reportar un incremento en rendimiento importante. En la región metropolitana se dice que el promedio medido, ¿no es cierto?, son alrededor de 5 kilos por metro cuadrado. Algunos productores pueden sacar 4 o 3, ¿no es cierto?, según cuán malo usted puede estar el año. Y lo que ocurre mucho en Chile es que se han adaptado sobre todo ciertos tipos de tecnologías de invernadero, pero en la región al norte y al sur de la metropolitana, en Valparaíso y la región de O'Higgins, pudiendo alcanzar rendimientos bajo invernadero en tomate, por ejemplo, de sobre 15 kilos por metro cuadrado, o sea, multiplicar por 3 la producción.
lo cual es comparable a Almería, como vemos en la tabla al final, que es la principal zona con invernaderos, con superficie cubierta, ¿no es cierto?, en España, que es el principal productor allá, y que el clima se asemeja mucho, como lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, a lo que es el clima mediterráneo acá de Santiago. Otro caso dentro de Chile, ¿no es cierto?, es Arica, que pese a tener aguas muy salinas, con 6 decisiones por metro, ¿no es cierto?, de partida, y suelos también ya muy salinos, es capaz de bajo invernadero producir 30 kilos por metro cuadrado de tomate. Por lo cual, este tipo de tecnología nos permite aumentar la cantidad de producción, ¿no es cierto?, que obtenemos de la poca superficie que estamos siendo capaces de explotar, ya sea tanto por agua, como también por la escasez quizás de mano de obra, sobre todo en ciertas fechas críticas. Y todo esto también sumado al hecho de que nos permite tener un ahorro en agua de riego, medido en alrededor de 1/3. O sea, nos permite producir más usando menos agua que la que estaríamos usando en un cultivo aerolí. Entonces, si nos vamos ya principalmente a lo que es diseño y tendencia en invernadero, es que tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, que un invernadero va a constar, ¿no es cierto?, de 3 principales elementos. Tenemos, por una parte, lo que es una estructura, que en este caso de la imagen, ¿no es cierto?, que se ve es una estructura metálica, con cierta fórmula en el techo, ¿no es cierto?, cierta altura, y también muy importante, sobre todo para el caso acá local, ¿no es cierto?, el costo. Tenemos un segundo elemento, que es la cobertura, en este caso, ¿no es cierto?, es un film plástico, y el tercer elemento que corresponde a las tecnologías de ventilación, enfriamiento, calefacción, del control climático, ¿no es cierto?, que en este caso tiene una ventilación principalmente natural, dada por estas ventanas que se ven al final y al costado. Entonces, ahora vamos a entrar, ¿no es cierto?, a revisar de punto a punto, ¿no es cierto?, estos 3 elementos, con foco, ¿no es cierto?, aquí en la región metropolitana, el Valle Central, que va, ¿no es cierto?, hasta el río Biobío. Como decía también Félix, ¿no es cierto?, en los últimos años ha tenido una tendencia mucho más al macrotúnel, que son principalmente estas estructuras que vimos arriba, ¿no es cierto?, que tienen alrededor de 2 a 4,5 metros de altura y entre 1 hasta 14 metros de ancho, y la principal ventaja es que nos permite, en algunos casos, entrar con el tractor, aplicar con barra ancha, ¿no es cierto?, y nos facilita en cierta medida algunas labores. Los que son más tradicionales, ¿no es cierto?, lo que más se ve en el país son los invernaderos una nave, ¿no es cierto?, que se utilizan mucho, sobre todo en la agricultura familiar campesina, de diferentes formas. Normalmente consisten, ¿no es cierto?, construcciones de madera con film plástico. Y luego tenemos los invernadores multinaves, los multispan, que son principalmente más a nivel industrial, a nivel de semillera en el país. Y cuando vamos, ¿no es cierto?, a formas de techo, tenemos diferentes formas, algunos más redondos, otros con arco gótico, ¿no es cierto?, temas de gota, temas de cómo ocurre la condensación al interior del invernadero, cómo permite salir también el aire caliente, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, invernaderos que tienen formas de sierra, formas planos, diferentes estructuras. Pero justamente lo principal que tenemos que considerar a la hora de los invernaderos es que tienen que estar adaptados a condiciones locales. Por ejemplo, estos tipos de invernaderos que vemos aquí, que es el invernadero ancho, como se podría llamar, y el verlo, son que buscan solventar problemas climáticos que puede tener la producción en Holanda. Principalmente, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los problemas que tiene Holanda? Bueno, temperaturas muy frías para la producción, por lo cual tienen que ser calefaccionados, y por tanto invernaderos grandes nos facilitan mantener la temperatura al interior. Y por otra parte es que tiene muchos días nublados, tiene baja luminosidad. Entonces busca tener invernaderos que sean principalmente de vidrio o policarbonato, que permita entrar mucha luz, pero que también eso va a facilitar el calentamiento al interior. Es también, ¿no es cierto?, lo que decía Félix anteriormente en México, también ha ocurrido acá, que hay agricultores, ¿no es cierto?, incluso agricultores más pequeños, que han puesto este tipo de invernaderos, y es realmente imposible mantenerlos productivos, porque este tipo de invernadero acá en la zona central es muy difícil mantenerlos bajo los 40 grados Celsius, incluso gastando mucho en electricidad, en enfriamiento, en aire acondicionado, porque por una parte hemos tenido olas de calor, ¿no es cierto?, en los meses de verano,
y por otra parte, no es viable económicamente en el país mantener sistemas eléctricos de enfriamiento o calefacción, ¿no es cierto?, debido a los precios que se pagan a producto. Otro tipo, ¿no es cierto?, de invernadero, el invernadero chino, que este principal objetivo es poder producir en condiciones bastante frías, ¿no es cierto?, como podemos ver aquí incluso de nieve, que consta de 2 murallas, y una final y una transversal, ¿no es cierto?, principalmente de adobe o de ladrillo, que permite calentarse en el día, ¿no es cierto?, y en la noche irradiar ese calor hacia las plantas. En la noche incluso esa cobertura que se ve arriba se pone una plancha térmica, como una manta térmica o paja, para facilitar también poder mantener la temperatura en invierno. Y otro caso, ¿no es cierto?, que este ya es más cercano a lo que podría ser nuestra realidad y que sobre todo se ha visto harta inversión de este tipo Almería, ¿no es cierto?, en la zona del Valle de Valparaíso, sobre todo para uva también, que son los de raspa y amagado o parral, que corresponden a estructuras livianas, ya sea de metal o madera, sobre la cual se pone este tipo de parrón español de alambres, ¿no es cierto?, y se pone una cobertura, normalmente malla antiáfeo, para la producción de hortalizas bajo clima mediterráneo. Entonces, todos estos casos, ¿no es cierto?, van al hecho de que tenemos que considerar que el invernadero que estamos considerando tiene que estar adaptado a las condiciones locales a las cuales yo estoy produciendo. Y también, ¿no es cierto?, un punto importante aquí es el ángulo del techo, como habíamos visto, ¿no es cierto?, sobre todo en techos planos o con cierta inclinación, hay ciertos ángulos que vienen dados a si yo estoy pensando maximizar mi producción en cierta temporada, maximizar la luminosidad. Para la zona central, ¿no es cierto?, hay un link donde pueden también hacer el ejercicio quizás para otras latitudes, otras ciudades, pero principalmente sería un ángulo de 33 grados y que nos permite tener una luminosidad más bien pareja a lo largo del año, sin tantos problemas de sobreluminosidad en verano. Y cuando nos vamos, ¿no es cierto?, a costos de estructura, esta cotización es antigua, ¿no es cierto?, desde aproximadamente un año, como han estado variando los precios, pero un invernadero de metálico, ¿no es cierto?, de acero galvanizado de 30 por 9,5 metros, está alrededor de los 4,6 millones más IVA. Eso por hectárea significa una inversión de alrededor de 160 millones, por lo cual ninguna producción actualmente con las rentabilidades que estamos teniendo, que por ejemplo, sobre todo en lechuga, estamos hablando de inversiones de 6 a 10 millones, ¿no es cierto?, en establecer el cultivo, y alrededor de unos 2 a 6 millones de ganancia por hectárea, este invernadero va a ser muy difícil rentabilizarlo. No así, por ejemplo, lo que se utiliza en Arica, que esto es de Inia Ururi, allá en la zona norte del país, ¿no es cierto?, en el extremo norte, en que se costeaba esto más o menos actualizado, pero claramente los precios han variado un poco, en que nos permite cubrir 10 veces más por menos precio. ¿Por qué? Porque es una estructura liviana, que también, como en muchos casos se hace en terrenos de arriendo, nos permite que en caso que después de 5 o 10 años tengamos que mover nuestro invernadero, podemos desmontar la estructura, guardar, ¿no es cierto?, la cobertura y cambiarnos al nuevo campo de arriendo. Entonces nos permite en cierta medida tener un poco más de flexibilidad y no tener un costo tan alto, ¿no es cierto?, en poder tener este tipo de estructura en nuestros invernaderos, en nuestros campos. Ahora, justamente, siguiendo con los materiales de cobertura, ¿no es cierto?, lo que buscamos nosotros es el efecto invernadero, que nos ingrese una alta luminosidad, ¿no es cierto?, y también que nos guarde el calor. Pero esto en cierta medida, porque sobre todo en los meses de verano, esto puede llegar a ser muy problemático para la producción. Como decía, por ejemplo, invernaderos de vidrio, policarbonato que se han hecho acá, pueden alcanzar fácilmente los 50 grados Celsius, y una nave de aproximadamente 10 por 10 metros, con 2 aires acondicionados funcionando durante todo el día, con suerte pueden mantener la temperatura a unos 38 grados Celsius. Entonces significa que tenemos que planificar muy bien nuestra estructura, nuestro material, para que no nos esté sumando problemas a lo que es nuestra producción. El material de cobertura más simple, ¿no es cierto?, son las mallas sombredora, una malla Rachel, idealmente que no supere el 30% de cobertura, porque hay mallas que pueden llegar al 80%, ¿no es cierto?, y eso ya puede entrar a generarnos un problema por sobresoleamiento.
son más bien de bajo costo, ¿no es cierto? No están pensadas para durar más allá de unas 3, 4 temporadas, y se permite instalar, ¿no es cierto?, sobre estructuras livianas, como pueden ser polines, ¿no es cierto?, como se ve aquí en la imagen. Nos da una leve protección a pájaros, a los vientos fuertes, sobre todo en algunas zonas muy ventosas, y nos permite también tener un leve aumento de rendimiento, y también una leve protección alada. Alrededor se espera un aumento de 1 a 3 grados Celsius. Una malla también del mismo tipo, con una mayor tecnología que está entrando al país, ¿no es cierto?, de este proveedor árabe, es Aluminet, vale 10 veces más la malla. Los beneficios aún quizás no están vistos tan claros respecto a la parte económica, pero principalmente consiste en una malla que tiene un leve metalizado, ¿no es cierto?, un papel aluminio, como los que se ven para cocina, por ejemplo, que está entretejido con un poquito más de tecnología, ¿no es cierto?, a la malla, y tiene principalmente los mismos beneficios que la malla Rachel en términos de sombreamiento. El bastante común, que ha entrado bastante fuerte también en Chile, sobre todo que se está usando harto en los últimos años, el manto térmico. Es bastante económico, ¿no es cierto?, en términos de su utilización, y viene en 3 formatos: 17 gramos, 30 gramos, 64 gramos. Durante mayor gramaje, ¿no es cierto?, nos permite también tener una mayor acumulación de temperatura, una mayor protección. Se puede usar tanto a nivel directo como sobre estructuras de baja altura. Aquí la imagen es, ¿no es cierto?, la estación experimental acá, que va a cubrir, ¿no es cierto?, la protección a conejo. Se permite sobre unas estacas poner el manto, ¿no es cierto? También se permite utilizarlo con otras coberturas. Se utiliza harto en el tomate, ¿no es cierto?, para partir temprano, en que se pone un túnel pequeño con la planta de tomate al interior del invernadero, ¿no es cierto? Y tenemos que considerar que también, al igual que la malla Rachel, no podemos esperar más de 3 grados Celsius en que nos esté ayudando la malla. Que por ejemplo ahora con las heladas fuertes que llegaban a -5, 3 noches seguidas me decían, la albahaca está bajo manto térmico. Sí, pero el manto térmico no es que nos va a matar la helada, nos va a subir ciertos grados, ¿no es cierto? Pero si la helada es muy fuerte, igual nuestros cultivos, ¿no es cierto?, los podemos helar, se nos pueden helar, los podemos perder. Y luego ya pasamos, ¿no es cierto?, a los film plásticos. El más común es el HALS, ¿no es cierto?, que es un tipo de aditivo que tiene para que dure unas 2 a 3 temporadas, y principalmente nos aumenta la temperatura de 3 a 5 grados en invierno, lo cual puede ser también un problema en verano, por eso también tenemos que considerarlo, ¿no es cierto? Y también el más común que se utiliza es el film amarillo que le llaman, normalmente que dicen que este es para pimentón, pero principalmente la única diferencia que tiene es que el aditivo es una sal de níquel que principalmente está pensada para evitar que se queme tan rápido cuando hacemos azufrado, cuando hacemos aplicaciones de agroquímicos, y también está pensado para durar unas 2 a 3 temporadas. Lo otro que también podemos encontrar que puede ser un poco más distinto es de este proveedor FAPSA, ¿no es cierto?, que tiene un pentacapa, que tiene otro polímero que es EVA, que tiende a permitir una mayor transparencia, que pase mayor radiación solar, y también tiende a mantener mejor la temperatura, cosa que quizás nos puede servir en una producción de invierno, pero si estamos produciendo en verano, ¿no es cierto?, eso puede llegar a ser un problema. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que nos fijemos en este tipo de características de los materiales para no estar generándonos mayor cantidad de problemas en los predios. Y este otro tipo de tecnologías que lo estamos probando, ¿no es cierto?, en un proyecto acá de Merck en Chile, que en España ya está llegando, que son plásticos luminiscentes. Esto hay que diferenciarlo, ¿no es cierto?, de las mallas Rachel que tienen colores o de otro tipo de mallas, en que son materiales que nos hacen un manejo de la luz, permite que la luz que está entrando del sol cambie sus espectros, sus colores, ¿no es cierto?, se enriquezcan ciertas luminosidades que nos entran a tener un beneficio en rendimiento y probablemente también en otro tipo de características. Y estos materiales probablemente vayan a entrar pronto al mercado y van a ser una opción que vamos a entrar a tener que evaluar. Y ya terminando, ¿no es cierto?, materiales, tenemos la malla antiácido, es la más común, ¿no es cierto?, permite ya pensando en estructuras medianas a altas, nos permite durar al menos 10 temporadas, ¿no es cierto?,
pero tiene un costo más alto. Entonces esto ya nos permite proyectarnos, ¿no es cierto?, con quizás invernaderos de más largo aliento, ¿no es cierto? Y la principal diferencia es que nos permite tener una protección a plagas, un sombreamiento, y también nos permite un cierto aumento de temperatura en invierno. Y por último, de los materiales plásticos, ¿no es cierto?, el policarbonato es de alto costo. Estamos hablando que es un material extremadamente caro comparado a los anteriores. Principalmente está pensado para estructuras fijas, tanto de madera o metal galvanizado, y no es recomendado acá en el Valle Central para producciones de verano. Fácilmente pueden superar los 50 grados Celsius en el interior de este tipo de invernadero, y claramente tiene una alta durabilidad, pero también implica tener que invertir y tener un gasto importante en lo que es enfriamiento y lo que es manejo climático al interior de la estructura. Y ya terminando, ¿no es cierto?, en lo que es la dimensión del invernadero, pensando justamente en estos factores de ventilación, es que están estudios del 92, ¿no es cierto?, de academia, realizados respecto a cuáles tienen que ser las dimensiones del invernadero, ¿no es cierto?, qué forma tiene que tener. Bueno, durante más grande el invernadero, ¿no es cierto?, tenemos esto que se llama inercia térmica. ¿Qué significa esto? Que el invernadero se va a calentar o enfriar más lentamente. Entonces, para este clima que tenemos acá, se dice que idealmente tenemos que llegar al menos a los 3 metros de altura, tratar de llegar lo más alto posible, ¿no es cierto? Y cuando entramos a pensar en cuán largo tiene que ser las hileras, ¿no es cierto?, del invernadero, es que tenemos que pensar que durante más corto va a poder ventilarse mejor, ¿no es cierto?, vamos a tener un mejor movimiento del aire, y vamos a estar evitando, ¿no es cierto?, que tengamos quizás bordes muy fríos y interiores del invernadero muy cálidos, ¿no es cierto?, cuando tenemos ventilación natural. Entonces, se habla de que máximo las hileras deberían tener 30-40 metros de largo, sin límite en número, que nos permita, ¿no es cierto?, mantener una producción más bien estable en todo el largo de la hilera. Y cuando entramos, ¿no es cierto?, a entrar a tipos de ventilación, la principal y la que no tiene ningún costo, ¿no es cierto?, es la ventilación natural, que se habla de que para que sea efectiva, tiene que tener al menos 15-30% de la superficie cubierta. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un invernadero de 1000 metros cuadrados cubiertos, ¿no es cierto?, idealmente tendría que tener en ventanas al menos 150-300 metros cuadrados para poder tener una ventilación natural. Lo siguiente más utilizado, que ya tenemos que entrar, ¿no es cierto?, a considerar tener una fuente de electricidad, es los ventiladores, ¿no es cierto?, que se tiene que esperar máximo una disminución de unos 5 grados Celsius. No podemos esperar que, ¿no es cierto?, con un ventilador nos vaya a disminuir 20 o 15 grados. Y ya, ¿no es cierto?, con una mayor tecnología, que tenemos acá, ¿no es cierto?, en Línea de la Platina, algunos invernaderos con esta tecnología, que es con muralla húmeda, que implica que uno de los muros, ¿no es cierto?, tiene un panel corrugado, ¿no es cierto?, especializado, que se le mantiene húmedo a través de goteros, y en la otra muralla se tienen ventiladores que obligan que el flujo del aire ocurra a través de esta muralla, y ahí se pueden esperar disminuciones de alrededor de 5 o 10 grados Celsius. Dentro de lo que es la ventilación del invernadero, ¿no es cierto?, sobre todo los tipos sierra, la lucarna que está arriba, es bastante importante que en verano sobre todo se mantenga abierta, como podemos ver, para facilitar el flujo del aire caliente por arriba. Y para facilitar también este flujo es que se habla, ¿no es cierto?, de los deflectores, que son el mismo efecto que podemos ver cuando lavamos una cuchara, que nos va a que salpique el agua, ¿no es cierto? En las lucarnas también este efecto de deflector nos permitiría facilitar que esté ocurriendo un flujo de aire de manera natural, sin tener que estarlo forzando. Y ya también, ¿no es cierto?, otros tipos de enfriamiento que también se utilizan son enfriamientos por evaporación, sistemas tipo Foxtrot, de niebla o neblina, que permiten disminuir alrededor de 5 o 7 grados Celsius, ¿no es cierto? Los mojamientos de los techos con goteros que permitan, ¿no es cierto?, una disminución similar, y también el mejor aliado, sobre todo acá en las zonas durante el verano, que es el sombreamiento, con malla Rachel, ¿no es cierto?, que se pone sobre el invernadero para disminuir que ingrese la luz solar,
y que fácilmente se pueden unir a otros tipos de cobertura. Es importante que el sombreamiento ocurra sobre el invernadero, porque, o si no, el invernadero hay que considerarlo como una batería solar. Una vez que ingresó la luz, ¿no es cierto?, se empieza a cargar de calor, por lo cual tenemos que evitar que ingrese esa luz para evitar que se nos sobrecaliente, ¿no es cierto?, nuestra batería, nuestro invernadero. Entonces, estos tipos de enfriamiento es importante tener que considerarlo y considerar también los costos a nivel de electricidad que nos puede significar mantener estos climáticos funcionando, ¿no es cierto?, de control climático. Y por último, lo que son calefacciones no son comunes en climas mediterráneos, no son viables en muchos casos económicamente y son productos de alto precio, ¿no es cierto? Y principalmente sistemas de aire caliente, sistemas por tuberías de agua, tanto caldera, tipo piso corriente, piso radiante, ¿no es cierto? Y que quizás en Chile Chico, Patagonia, se han visto algunos proyectos de invernadero con calefacción. Pero bajo clima mediterráneo, acá en Santiago, y con los precios que hay que competir, sobre todo de Perú, es muy difícil que se pueda pagar este tipo de tecnología para su funcionamiento a nivel de escala comercial. Entonces, ya cerrando, ¿no es cierto?, a modo de conclusión, es que cuando vamos a entrar a pensar en usar coberturas, en usar un invernadero, ¿no es cierto?, tenemos que considerar estos tres elementos. Lo que es una estructura que se acorde en tamaño y forma a mis condiciones locales, ¿no es cierto? Un material de cobertura que me permita pasar la luz y que no impida la pérdida de calor en gran manera, ¿no es cierto? Y tenemos que considerar siempre, que algunas veces nos podemos olvidar, ¿no es cierto?, un sistema de ventilación o enfriamiento. Y es importante considerar, ¿no es cierto?, que la tendencia en los últimos años son principalmente macrotúneles cubiertos con film plástico de diferentes aditivos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Adolfo, por esa excelente presentación, por todo el conocimiento que también obviamente nos estás brindando en cada una de las charlas en las cuales has participado, apoyando lo que es Red Hortícola, así que muchas gracias. Dicho esto, ahora, después de haber Francisca, tenido estás con el comentarios que micrófono. hayan tenido los asistentes a esta jornada. Para ello, primero vamos a revisar las consultas que se le hicieron a Félix. Constanza Gatica indica, buenas tardes. Constanza Gatica por acá, ¿puede explicar más a qué se refiere con la malla sombra? Sí, me refería a dos términos con la malla sombra. Principalmente en la baja tecnología es una cobertura muy sencilla. Adolfo puso unas fotos también de un productor en Chile, donde es simplemente una cobertura de malla anti-insectos que está cubriendo la estructura, ¿no? Son mallas muy grandes, y ese es un tipo de producción donde es en suelo y está cubierto por una malla sombra, así les llamamos en México, ¿no? Y en un invernadero, en la parte superior del techo, también hay mallas sombras que se pueden cerrar para sombrear la parte interior del invernadero. Así como hay mallas, internas de conservación de energía, pantallas de energía, también hay pantallas sombra o mallas sombra donde sombrean las plantas. No sé si con eso expliqué un poco a qué me refería. Félix, una consulta, ¿estas mallas sombras a las que tú indican tienen alguna densidad o algún color especial? ¿Son como las mallas que se colocan a los kiwis, que aquí se llama malla Rachel? Son generalmente mallas blancas, ¿no? Son generalmente mallas blancas, luego con el polvo se van haciendo medio grises, pero son mallas blancas contra insectos, donde adentro pues, se cultiva sobre todo en suelo. Adolfo puso unas fotos de ese tipo de cultivo, me parece. Sí. Muchas gracias. Otra consulta para ti, Félix, de Felipe Calleja. Hola a todos.
¿Cuál es la mirada que tienen respecto a fitosanidad? Después te hago las otras consultas que también son del mismo participante, pero para que vaya respondiendo cada uno. Como principalmente en México nos enfocamos al mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos y Canadá, las medidas fitosanitarias son muy importantes. Principalmente tenemos que estar, para tener el permiso de exportación mexicano, para poder exportar como productores mexicanos, entonces tenemos que tener una certificación de México. Ajá, que la da que Senacica, que la da un ente del gobierno, donde vienen a certificar tus instalaciones, ¿no? De higiene, de tus protocolos. Y aparte, para vender en Estados Unidos, necesitas tener una certificación internacional, ¿no? Hay diferentes tipos, Global Gap, Primus Lab, Primus, SQF. Entonces, todos los invernaderos que exportamos prácticamente tenemos una certificación a nivel nacional y una certificación a nivel internacional, donde se garantiza que el producto es higiénico, es adecuado, prácticamente certifican invernaderos y certifican empaques, ¿no? Y son muy estrictos. Si vienen las operaciones de México, son muy limpias, muy ordenadas, porque sí, hay mucha exigencia. Muchas gracias. ¿Cómo es la regulación americana y canadiense en esos aspectos? ¿De Canadá y de Estados Unidos? Sí. A veces más relajada que lo que nos piden a nosotros. Nosotros tenemos normas mucho más estrictas. Bueno, también ellos, vaya, pero sí, por ejemplo, ahorita muchos supermercados, por ejemplo, tipo Walmart, para poderle vender a Walmart, necesitas tener una certificación que se llama SMETA, que es una certificación no solo fitosanitaria, sino también de trabajo, ¿no? Sustentable, del trabajo, del medio ambiente, entonces vienen a revisarte toda tu operación, a ver que estés cumpliendo con todo lo que ellos requieren. Entonces, sí, cada vez con los años se ha vuelto mucho más exigente. Ahora, otra consulta, están preguntando si que existe la posibilidad que tú puedas compartir tu correo electrónico en el caso de después tener consultas a lo mejor un poco más específicas o puntuales al respecto del tema que hoy día pudimos ver contigo. Se los doy, felix.tarrats, como es mi apellido, ahí está en mi presentación, felix.tarrats@seicor.com.mx. Ahí me pueden escribir y me encuentran. Muchas gracias, Félix. Otra consulta también para ti, de Pablo Loyola. En las zonas muy cálidas, donde solo se cultiva en invierno, ¿las estructuras protegidas permiten aprovechar cultivando en verano? ¿Ese es para mí? Sí. A ver, otra vez, ¿me la puedes repetir? En las zonas muy cálidas, donde solo se cultiva en invierno, ¿las estructuras protegidas permiten aprovecharse cultivando en verano? Sí, sí. Antes era una ventana muy clara en invierno, pero a través de los años, y cuando le empezamos a vender también a los supermercados en Estados Unidos, empiezan a necesitar producto todo el año, ¿no? Entonces, estas estructuras que funcionan muy bien para invierno, tuvimos que empezar a adaptarlas para verano. Principalmente lo que hacemos es pintamos el techo del invernadero, ¿no? Hay pinturas especiales que pintan el invernadero de blanco, porque en México usamos para el tomate sobre todo plásticos muy transparentes que permiten la entrada, le llamamos plásticos clear, con una alta transmisión de luz. Para tomate, por ejemplo, para pimientos y pepinos nos gusta tener un poco de difusión. Y en verano pintamos esas estructuras, porque hay mucha intensidad de luz, pintamos y pintamos para bajar el calor del invernadero. Entonces, sí, principalmente
en estas zonas altas en México, donde producimos en invierno, en los veranos no son tan calientes. Llegamos por ahí de 30 grados, entonces podemos producir prácticamente en cualquier época del año. Félix, una consulta justamente con respecto a lo que estás diciendo. ¿Pintan de algún color en específico y con pinturas específicas para ese plástico? Sí, pintamos son pinturas blancas, ¿no? Pintamos en blanco, pero son pinturas especiales. Hay marcas, por ejemplo, de Mardenko, usamos mucho, es una pintura holandesa, que lo que hace es que te pinta el plástico, pero cuando el plástico se moja o hay condensación, se hace medio transparente. También Brinkmann tiene pinturas, o sea, son pinturas especiales para las cubiertas de invernadero. No le pueden poner cualquier cosa a una pintura casera, porque luego nosotros pintamos en verano, pero luego despintamos para invierno. Los plásticos generalmente nos duran 2 o 3 años, entonces se pintan y se despintan. Entonces se tallan con agua y unos cepillos, y entonces los volvemos a dejar transparentes para invierno. Entonces normalmente en septiembre, octubre, despintamos. Ahorita, por ejemplo, aquí en Secor estamos totalmente despintados, transparentes, y por ahí de marzo pintamos. Y entonces podemos producir todo el año. Muchas gracias. Otro asistente también, una consulta para ti, Félix. Da las gracias por la exposición y pregunta, ¿cuánto tiempo han tardado en México para madurar este tipo de producción? ¿Y cuánto tiempo transcurrió para darse cuenta que necesitaban de especialistas en este tema productivo? Yo creo que la maduración fue poco a poco. Yo creo que yo empecé en producción, yo me gradué en 1997, entro a trabajar en invernadero, y yo creo que ahí hacíamos como unos 30 kilos. Y actualmente fuimos madurando esa producción, y actualmente ahorita hacemos como 60 kilos por metro cuadrado, son como 600 toneladas en un tomate grande. Es una producción muy alta en un solo ciclo. Entonces sí fuimos madurando, y de la mano en México lo que sucedió es que trajimos técnicos especialistas y luego nos dimos cuenta que nadie conoce, necesitas 2 cosas, un técnico especialista que te ayude que te ayude como a entender la técnica de hidroponía, cómo se riega, cómo se nutre, cómo se maneja el clima. Necesitas ese especialista, pero luego también necesitas técnicos locales que comprendan el clima y que modifiquen, porque ellos conocen más su clima, ¿no? Entonces fuimos madurando estas 2 opciones, y al final en México lo que ya sucede mucho es que estas empresas tienen sus agrónomos, pero tienen sus asesores que van cada 3 semanas, cada 4 semanas a visitar las operaciones, porque nos hemos dado cuenta que siempre necesitamos un punto de vista externo. Hay como una ceguera de taller en los invernaderos donde tú ves las plantas todos los días y las ves igual. Y si alguien con experiencia viene y te dice, bueno, eso que tú ves, yo lo veo distinto, yo veo que es mejor. Tú puedes decir, oye, mi cultivo está precioso, está muy bien, y alguien viene y te dice, oye, yo no lo veo tan bien, para mí está un poco débil, no sé qué, hace otro punto de referencia. Entonces, en México hay muy buenos agrónomos en los invernaderos, pero las operaciones exitosas, buenas, siempre tienen a alguien externo, poco que son, eso es un equipo al final, pero tienes un punto de vista desde afuera. Entonces, eso sí se ha ido madurando, y yo personalmente creo que es importante. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta es para Adolfo. Indica, ¿qué tipo de material recomiendas para la zona sur austral del país, donde necesitas subir temperatura en invierno y disminuir radiación en verano? Bueno,
allá en la zona sur, también la zona austral, está Rodrigo Necurmán, que está en Tamilaique, que se está especializando también en cobertura. Y de los prototipos que se han hecho, policarbonato ya claramente sí es una opción, sobre todo pensando en lluvias fuertes, vientos fuertes, en que claramente los plásticos pueden entrar a tener más problemas, sobre todo con zonas con mucho viento, puede entrar a rajar, sobre todo si entra por los lados. Entonces, claramente hay que pensar más en invernaderos que sean de estructura fija, como madera, con idealmente planchas de policarbonato. Muchas gracias, Adolfo. Esta consulta es para Félix. Buenas tardes, Félix. ¿La altura de 10 a 11 metros en los invernaderos es para un cultivo o área en México específica, o es lo que se ha dado en mejores resultados en forma transversal? Yo creo que es porque vio el dibujo de la presentación, pero a lo que más o menos hablando de la altura, y no sé si estoy entendiendo la pregunta, más o menos en nuestros invernaderos, el tutor, que es donde van las plantas, está más o menos entre 3,50 y 4 metros. La canal es, es lo que nosotros llamamos la altura al invernadero. La canal está ahorita entre 6 y 6,50. Y luego la altura al cenit, que puede ser esos 10 metros, 11 metros, varía dependiendo el constructor del invernadero qué tanta pendiente le da al invernadero. Hay invernaderos más góticos y hay invernaderos un poquito más redondos. Entonces, depende la construcción, es la altura. Pero lo que es importante es la altura al tutor, que es donde colgamos las plantas, y la altura a la canal, que es lo que en el medio de invernaderos se define como la altura del invernadero. ¿Sí? Gracias. Para Adolfo, ¿qué especies podemos cultivar en invernadero en la región metropolitana de acuerdo a tu experiencia y en cuáles podemos obtener una mayor rentabilidad? Bueno, ahí tenemos dos principales categorías. Una son las hortalizas de hoja, ¿no es cierto? Todo lo que es espinacas, lechuga, que nos permite producir una lechuga bajo plástico en primavera-verano, puede salir en 40 días, por lo cual se nos puede acortar bastante el ciclo con una lechuga bastante grande y nos permite poner mayor cantidad de lechugas, de hortalizas de hoja también por metro cuadrado. Y lo otro son hortalizas indeterminadas, como el tomate, que es lo más común, pero también, ¿no es cierto?, pruebas que se hicieron sobre todo acá que hay del departamento de hortalizas de los 80, de los años 70, es que pepino, pimentón, incluso zapallito italiano, pueden llegar a producir 4 o 5 veces más de lo que produciría, ¿no es cierto?, aire libre. Y ahora último también de Inia se liberó una variedad de trepador Inia, que es un poroto verde. El poroto verde se está viendo también como una hortaliza bastante de buen precio, que es indeterminada y nos permite aprovechar también esa temporada un poco más larga, porque el invernadero nos permite empezar a producir un poco antes, ahí en septiembre, ¿no es cierto? Y con este atraso de la última helada hasta mayo. Entonces nos permite utilizar todo el periodo. Muchas gracias. Para ti también, Adolfo. Dado que nuestro mercado es principalmente local, ¿crees que puede existir un gran desarrollo de este tipo de agricultura? Bueno, principalmente este tipo de agricultura lo que nos permite es producir pequeñas superficies, o sea, hay que pensar que en Almería nunca superan la hectárea, normalmente los invernaderos son de media hectárea o un cuarto de hectárea, pero nos permite utilizar muy bien los recursos que tenemos, nos permite necesitar menos cantidad de gente, nos permite utilizar menos cantidad de agua, entonces nos permite hacer una alta inversión y poder utilizar y tener quizás la misma rentabilidad que teníamos antiguamente con una hectárea al aire libre, pero produciendo menor cantidad de superficie, con menores gastos en agroquímicos, con menores necesidades de agua. Entonces sí, pero a una menor escala. Pero en definitiva es una menor escala en cuanto a superficie, pero no en cuanto a rendimiento. Justamente. Gracias. Otra pregunta para ti, Adolfo.
Asistente anónimo, ¿cuál es la mejor infraestructura y o el mejor plástico o cobertura a utilizar de acuerdo a tus experiencias o ensayos realizados para realizar hidroponía en la zona central? Para hidroponía, al igual que el resto, principalmente serían coberturas plásticas, de las que vimos, ¿no es cierto?, los típicos, y si se está pensando siempre hay que considerar más bien costo-beneficio. Si es un sistema hidropónico que ya se hizo la inversión, ¿no es cierto?, en túneles, en todo lo que son las canales, ahí claramente conviene estar considerando ya una malla antiáfido, que pese a ser de mayor costo, nos permite que la inversión vaya a durar, ¿no es cierto?, más tiempo, más años. Eso principalmente. Gracias. Carolina Salazar para Félix. ¿Qué apoyo estatal tienen los agricultores en México? ¿El rubro de agricultura y alimentación pagan impuestos? Actualmente hace unos 3, 4 años prácticamente no hay ningún apoyo a los agricultores en México, principalmente de invernaderos. O sea que ahorita prácticamente estamos solos. Y sí pagamos impuestos como si fuera cualquier empresa, ¿no? Cuando se detonó la agricultura protegida, sí había apoyos a la tecnología, a invertir en tecnología, a invertir en sistemas de riego, a invertir en sistemas mucho más eficientes. Entonces, prácticamente el gobierno pagaba una parte de esta inversión y el agricultor pagaba otra parte de esta inversión. Entonces, era una ayuda más para poder hacer estas estructuras, para poder hacer esta tecnología. Y también en capacitación, ¿no? A congresos, seminarios, cursos de capacitación, también había apoyo, pero prácticamente es una industria ya consolidada y donde prácticamente no hay apoyo actualmente. Pero sí hubo para su desarrollo. Ya. ¿Y este apoyo era para todo tipo de agricultores independientes de la superficie que tuvieran o era para un grupo determinado de agricultores? No, era para todo el mundo. Era para todo tipo de agricultores. Había algunos programas sociales para agricultores pequeños, donde el apoyo era más fuerte, pero, y luego había apoyos para invernaderos un poco más fuertes. Lo que pasó es que, y lo que pasó en estos pequeños invernaderos sociales es que si no hay un área determinada, es muy difícil que sean exitosos. Y dos, entonces eran invernaderos muy pequeños, y dos, no tenían capacitación y no tenían conocimiento. Entonces, por ahí del año 2000, 2010, muchos de estos apoyos que se dieron eran invernaderos que se abandonaban. Todavía en México vas y hay algunos invernaderos por ahí abandonados, pequeños, y entonces el apoyo fue más a ver cómo ayudo a tecnificarte, cómo ayudo a mejorar, cómo ayudo a capacitar, en vez de ponerte un invernadero y no tener ese soporte. Muchas gracias. Para Adolfo, de Claudia Silva. Para manejar plagas de cultivos bajo invernadero, ¿qué estructura de protección o estrategia recomiendas? Bueno, si consideramos, ¿no es cierto?, que no estamos teniendo problemas de ventilación y el invernadero está completamente sellado, ¿no es cierto?, claramente nuestro principal problema van a ser enfermedades. Por ejemplo, en Arica, un problema muy grande son las mosquitas blancas. No se puede producir sin la malla antiáfido por los niveles de presión de la plaga que hay. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, ahí una aplicación son más bien críticas. Pero acá en la zona central, lo que hemos visto es que ya con una buena cobertura, sellando los costados, ¿no es cierto?, lo que son insectos disminuye en gran medida, incluso quizás solamente un manejo integrado, monitoreando bien, en caso que aparezca algún problema, nos deja solamente con el problema de enfermedades. Y teniendo el problema de enfermedades más bien controlado, con un buen diagnóstico, una buena toma de muestras, envío, ¿no es cierto?, al laboratorio a diagnosticar cuál es mi problema, nos permite disminuir en gran medida lo que son las aplicaciones también.
de Yerko Caiquín. Dice, Félix, muchas gracias por su presentación. Como Adolfo mencionó, nuestra producción es fundamentalmente para el mercado interno y no tenemos un mercado como Estados Unidos, que es el caso de México, que permite destinar la producción apuntando a mejores precios. Lo anterior limita el ampliar la superficie de cultivo protegido, dado que el costo es elevado, pero se dificulta dar certeza a la inversión por una consideración de mercado. Gracias nuevamente. Me gustaría comentar que luego nos llevamos sorpresas. Yo visito productores en Guatemala que exportaban a Estados Unidos y se han dado cuenta que una buena comercialización local a veces es mejor que exportar. Más o menos, el precio varía, pero más o menos el precio promedio, por ejemplo, de tomate, de un tomate bola en México, más o menos está como en $1 el kilo, más o menos. Si ven, no es un precio tan alto. No sé cómo está en Chile, pero lo que pasa en México, ya se rió Adolfo, pero $1 por kilo, para las inversiones que tenemos, hay que hacer muy bien el trabajo y hay que hacer la producción muy fuerte, ¿no? Si nosotros aquí hiciéramos la mitad de lo que si hacemos, por ejemplo, 50 kilos o 55 kilos, no es rentable. Entonces, ese precio nos ha forzado a producir la mayor cantidad de tomates o de pepinos o de pimientos y ser lo más eficientes posibles. Pero sí el precio se ha ido complicando y hemos ido también buscando opciones locales. Entonces, yo sí sé que hay momentos en Chile o momentos en Argentina de mucho frío, donde el precio puede ser muy bueno. Muchas gracias. Don José Luis Garmendia da las gracias a ambos expositores y a Red Hortícola. Luis Cifuentes, consulta. ¿Alguna experiencia en la región metropolitana usando malla antiácido de mayor grosor, como las que se usan en Arica, junto a doble techo plástico en invierno? No sé, yo sé a lo que se refiere, principalmente que en Arica se utiliza también lo que, pese a que la temperatura nunca desciende, en invierno sí bajan las temperaturas alrededor de 15 grados como mínimo, o 12 grados si no recuerdo. Entonces, para apurar la producción, como el tomate igual requiere cierta temperatura, se utiliza, ¿no es cierto?, malla antiácido con un film plástico al interior y por las murallas, para tratar de aumentar la temperatura. En la metropolitana no se ha hecho ese intento, pero aún así las heladas son muy fuertes y por tanto lo más probable es que la producción no sea viable, porque una helada fuerte estamos hablando de menos 5 grados Celsius, entonces la planta de tomate ya deja de producir. Si estamos hablando, por ejemplo, del 2015, las producciones de tomate ya en marzo al aire libre dejan de tomar color solamente por temperatura. Entonces, claramente, aun cuando intentemos forzarlo, si es que no calefaccionamos, no va a ser viable la producción. Y un poco, viendo el tema del precio, quizás comentando un poco a Félix, bueno, precios pagados a productores en Arica, que ya es un poco más anecdótico, que no es el mercado mayorista, estamos hablando de unos $3 por el cajón de 18 kilos. El precio que puede alcanzar el productor también normalmente puede ser $0,5 el kilo o menor al productor. Entonces son precios bastante limitantes. Sí. Muchas gracias, Adolfo. Claudia, la experiencia que les comentaba, por supuesto, fue basada en este mercado de exportación, ¿no? Pero eso hizo que en México desarrolláramos técnicas que pueden aprovechar en otros países, ¿no? Para producir un poco mejor. Y yo creo que esa es yo siempre digo que lo que ya se inventó está inventado. Sabemos qué funciona, qué técnica funciona, y al final
bienvenidos a México, a SEICOR, encantados de compartirles la experiencia en producción que tenemos, porque pueden haber detalles que les ayudan a mejorar y que nosotros ya pasamos por eso. Muchas gracias, Félix, por compartir la experiencia y por esta invitación que nos has realizado. Claudia Silva consulta qué profesional de INEA trabaja en coberturas de plásticos en el norte de Chile y si se puede compartir su contacto. Principalmente ya el equipo de Hortaliza, tanto Constanza Jana y Cornelio Contreras. Los correos, bueno, los pueden encontrar también en la página de INEA, pero ellos también trabajan mucho con lo que es sustrato, sobre todo están iniciando unos sustratos en base a los restos de algas de la industria. Entonces hay harta experiencia bastante interesante desde INEA en Tiguace. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, y ya que no tenemos más consultas, quiero mencionarles que las presentaciones estarán disponibles en la página web www.redhorticola.cl, por lo tanto las pueden volver a revisar en ese lugar, y agradecer obviamente a los expositores por compartir sus conocimientos y a través de ello a las instituciones y empresas a quienes ellos representan. También agradecemos a cada uno de ustedes por haber asistido y participado en esta actividad tan importante para el rubro hortícola. Y los dejamos invitados para mañana jueves 13 de octubre a las 15:30 horas en la segunda parte de este seminario, donde abordaremos 2 charlas: estrategias para una producción cero residuos en hortalizas y manejo del clima en invernaderos. Así que esperamos tengan un excelente resto de jornada y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. sí. Gusto.